¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Cambio de Grado. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante con una invitada que realmente merece este tema, porque estamos con la doctora Paula Villagra, académica, arquitecta de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Planificación y Arquitectura de la Universidad de Melbourne y académica actualmente de la Facultad de Geografía de la Universidad Austral. Doctora Paula Villagra, muy buenas tardes, un gusto saludarla. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Una pequeña aclaración. Soy académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral. Ya, Doy clases en la Escuela de Geografía, sí. ya, Me llega a esa escuela. perfecto. Entonces, la doctora Villagra, en adelante le vamos a llamar Paula para hacer Muy un trato bien, más me cercano. parece. Ha trabajado en un proyecto que tiene que ver con la resiliencia de las ciudades en relación a este fenómeno que permanentemente nos afecta a partir de movimientos telúricos, de terremotos, ¿verdad? Y que generan una onda en el océano que conocemos como maremoto o tsunamis. Entonces, queremos en primer lugar, Paula, conocer de qué se trata este proyecto. Y mira, el proyecto actual, porque esta capacidad de resiliencia de las ciudades la hemos venido ya estudiando con un equipo grande hace cerca de 10 años, pero el proyecto actual tiene que ver justamente con explorar cómo la capacidad de resiliencia varía en la ciudad a lo largo de la costa. Porque en general la resiliencia, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa capacidad de prepararse, mitigar, responder de mejor manera a un desastre, en este caso originado por un tsunami, Ujú. varía y no tiene un máximo. Ya puede aumentar y lo ideal es que las ciudades sigamos creciendo siempre en resiliencia. Entonces, estas capacidades nosotros hemos visto en los estudios anteriores, que siempre nos centramos en el sur de Chile, que varían bastante, solo en el sur de Chile. Entonces, ahora quisimos extender esta exploración a toda la costa, entre Arica y Ancud. Ya. Y Sí, eso principal. en esa búsqueda recorrieron todas las ciudades, algunas ciudades, ciudades representativas o algunas comunas representativas dentro de regiones en la zona costera. Y mira, iniciamos con 53 ciudades entre Arica y Ancud para hacer una exploración general y ver si había algún tipo de agrupación de ciudades o tipología, simplemente por su estructura urbana, su relación con los recursos naturales, con la línea de costa, que nos pudiera dar, ¿no es cierto?, pie para elegir alguna y estudiar más a fondo. Y justamente eso sucedió. Entonces, las 53 ciudades que trabajamos fuerte en los primeros años, profundizamos con 10 ciudades que son Iquique, La Serena, Viña del Mar, Chañaral también, Constitución, Coronel, Talcahuano, Queula en la comuna de Tolten, Corral y Ancud. Ya, o sea, más o En menos esa lista. desde el extremo norte de nuestro país hasta la región de los lagos. Ahí noté un pequeño vacío en la zona central porque saltaba de la Serena Constitución, me da la impresión. Y hay un Sí, pequeño vacío en las ciudades por alguna razón especial. está Viña del Mar entre medio. ¿Ya? Ya. Lo que pasa es que, claro, dentro de los grupos de ciudades que identificamos, habían ciudades con distintas jerarquías político-administrativas, ciudades que tenían distinta relación con la cordillera de la costa o cordón montañoso. ¿Ya? Entonces, entre esas tres agrupaciones grandes que encontramos, las más representativas eran las que elegimos y también respondían el grupo seleccionado a esta división de jerarquía político-administrativa. Por eso Ya. hay ciudades como Coronel, Corral, Ancud, Viña del Mar, La Serena, Talcahuano. Y se eligieron estas 10 ciudades que tú mencionabas, Iquique, La Serena, en fin, ¿por qué razones? ¿Porque estaban menos preparadas, porque tenían más factores de los que preocuparse o por qué se eligieron? No, se eligieron porque en general representan la diversidad de gama de ciudades que tenemos en la costa, ya O que s- varían en su jerarquía político-administrativa. O sea, algunas son capitales comunales, regionales, también tienen por ejemplo, distinta relación con la línea de costa. Algunas tenían más recursos de mitigación como dunas, bosques costeros, humedales costeros que tienen esa capacidad de buffer ante un tsunami. Unas Ujú. tenían más, otras menos, han trabajado más el tema, principalmente por esas razones y por su relación también
con la cordillera de la costa, que son los recursos que menos nos fijamos, la verdad, cuando hablamos de tsunami, porque siempre lo que queremos es escapar, ¿no es Ujú. cierto?, de la primera línea, pero después tenemos una gama de recursos en la cordillera de la costa, cordón montañoso, que algunas ciudades en su urbanización han llegado a ello y que nos permiten en la adaptación, ese post-tsunami, cuando no tenemos agua, no tenemos comida, todavía no llegan los organismos de emergencia, esos lugares que la verdad todavía no están incluidos en la planificación. Ya. Entonces, cada una de estas ciudades elegidas son distintas en sus capacidades naturales, por lo que te escuchaba la cordillera, que sé yo, los bosques, los humedales, Sí. en sus capacidades naturales. En sus capacidades naturales y en su jerarquía dentro del territorio. Son capitales regionales, capitales comunales, Ya, algunos son parte de metrópoli, otras están más aisladas. Esas ya. son la diferencia. Entonces, en el fondo, este es un trabajo de análisis para identificar variables y ver en qué medida eh, unas ciudades tienen más variables a su favor y y otras ciudades menos variables a su favor. Exactamente, exactamente, porque por ejemplo, si uno revisa, no sé, la preparación ahora que va a haber luego va a haber una evacuación en la costa, ¿no es cierto? Están preparando los organismos de emergencia para abril, pero en general todos los protocolos son similares y la Ya, preparación que se hace es similar, pero en el fondo si uno sabe cuáles son las capacidades que tiene una ciudad más que otra, uno podría conocer esa diferencia y enfocar esas preparaciones para realmente trabajar esas capacidades que le faltan a una ciudad, ya. ¿ya? Y a no todo preparar por lo mismo. Entonces, de ahí nace también esta idea de ver esta variación territorial en la capacidad de resiliencia de las ciudades para entender en qué varía, ¿ya? Y cómo eso puede retroalimentar protocolos desde evacuación de tsunami a otros de preparación que están hoy día, ¿no es cierto?, realizados por SNAPRE y también las municipalidades locales. Y dentro de esta diversidad, eh, en los extremos, digamos, la más preparada y la menos preparada actualmente, y por lo tanto, qué brechas habría que superar para que esta menos preparada pudiera estar, ¿cómo decirlo?, Sí. medianamente preparada y acercarse a la que está mejor preparada. Sí. Mira, más que preparada, me gusta hablar de resiliente, ¿eh? Yo Ya. sé O que es más compleja la resiliente. palabra, o más resiliente, y que de repente, claro, se confunde mucho con preparación, porque es lo que más hacemos también en Chile, pero resiliente, la que es más resiliente o menos resiliente, tiene que ver con esa que aparte de estar mejor preparada, también tiene mejores recursos para hacer frente al tsunami, la Ujú. emergencia, y para salir andando después Ya, para todo el proceso de reconstrucción y reponerse. Ese es el conjunto que abarca la resiliencia. Mira, y hay dos grandes grupos, ¿ya?, ya. de ciudades. Están las ciudades mayores, estas capitales regionales o partes de metrópolis, por ejemplo, que tienen muchos recursos en lo que es infraestructura de emergencia, recursos, equipamiento comunitario, etcétera, lo que les hace de estar muy preparada por ese lado. También, al ser más grande, han urbanizado hacia la cordillera, por ejemplo, la costa o cordón montañoso circundante. Entonces, Ujú. las que han controlado la urbanización en esa zona también tienen acceso a recursos como bosques, praderas, agua que podrían ayudar. Pero por otro lado, esas mismas ciudades, nosotros encontramos que tienen menores valores en lo que es lo que tiene que ver con la dimensión psicológica de la resiliencia. Hay muchas variables que tienen que ver con cómo la comunidad responde o cuánto la comunidad conoce, ya que sus valores son menores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una de esas variables que tiene que ver con interacción vecinal. O sea, que tanto la comunidad tiene esa capacidad de organizarse, que las ciudades menores, por ejemplo, que tienen menores recursos, menor infraestructura en general, que son más débiles en eso, tienen mucho más interacción vecinal, ¿ya? Porque son en general ciudades más fácil agruparse, tienen juntas de vecinos mucho más activas en todo su territorio, entonces son más favorables ellas desde el punto de vista de esa dimensión psicológica. Esas serían como las grandes diferencias. Ya. Ahora, lo interesante en eso también que encontramos una variable súper interesante de trabajar también, porque no todas las variables se pueden llegar a trabajar, es una que tiene que ver con el apego al hogar, por ejemplo. El Ujú. apego, ¿qué tanto apego o conexión tiene la gente con su casa? Que estudios internacionales, ¿no es cierto?, han comprobado que eso, mucho apego impide los procesos de evacuación.
Entonces, O por sea, la ejemplo, en gente las no ciudades quiere dejar lo mayores, único que tiene porque, no sé, su abuela exactamente, heredó ese terreno, después su papá, lo usan sí, ellos o viven ahí, no digamos usar, pero viven ahí. Por lo tanto, hay un tema exactamente. emocional en el Hay fondo. un tema emocional que impide el proceso de evacuación, que ya es lo básico de la resiliencia, ¿no es cierto? Ujú, Salvar la vida para después entrar en los otros ciclos. ujú. Entonces, si bien, por ejemplo, en las ciudades mayores, a pesar de que están siempre más bajos en casi todas las variables que tienen que ver con la percepción, tienen menor apego al hogar. Por lo tanto, deberían tener mejor respuesta en evacuación, ¿ya? Y lo contrario ocurre en estas ciudades menores, que tienen mayor apego al hogar por esta mayor interacción vecinal que hay entre ellos, hay como mayor arraigo al lugar, al territorio, y eso justamente podría llegar a impedir estos procesos de evacuación. Entonces, por ejemplo, esas finezas, esas diferencias son súper interesantes de considerar en procesos de preparación. No sé si yo tengo que preparar hoy día una ciudad mayor como Talcahuano, La Serena, ¿no es cierto?, que está súper bien en lo que es recursos, instituciones de emergencia, ¿no es O el cierto?, mismo bomberos, Iquique. etcétera, o el mismo Iquique, yo voy a trabajar mejor con su comunidad y trabajar en lo que significa evacuación para que tratar de no cambiar ese apego, pero hacer entender, ¿no es cierto?, la importancia de un proceso de evacuación y a lo mejor entender que también hay lugares que van a estar resguardados y donde ellos pueden llegar. Pero si yo voy a trabajar con ciudades menores, ¿no es cierto?, yo prefiero reforzar la respuesta de las instituciones, a lo mejor dar más redundancia de algunas instituciones que existen una sola en esas ciudades menores. Por ejemplo, una ciudad menor puede llegar y tener una compañía de bomberos, mientras que una ciudad mayor tiene cinco o seis. Ya. Entonces yo voy a trabajar esos como recursos más que en la ciudad mayor. Ya, dos preguntas nacen de lo que tú nos has señalado hasta ahora. Una de ellas que tiene que ver con esta precisión que hacías de la preparación y resiliencia. Tú dices, yo prefiero decir Mm, resiliencia, pero mm. utilizaste en tu descripción la preparación. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre resiliencia y preparación? Lo que pasa es que dentro de la resiliencia está la preparación. Ya, ¿es uno de La los aspectos resiliencia o una de las también etapas? uno de las etapas. Ya. En la resiliencia está, bueno, está el ciclo adaptativo de la resiliencia, que una parte tiene que ver con el previo, cómo se prepara la ciudad, y la ciudad no se entiende solamente con el aspecto físico, no solamente tiene que ver con poner vías de evacuación y zona segura, sino también preparar a las instituciones, el tipo de infraestructura que hay, la cantidad, la ubicación de esa infraestructura y los aspectos de la comunidad, cómo responden, entre otras cosas. Después está el momento, ¿no es cierto?, donde llega el tsunami, ¿no es Ujú, cierto?, que es el momento inminente, la emergencia, donde hay que evacuar en el caso de ujú. tsunami. Y después está la emergencia o el periodo inicial de adaptación, donde muchas veces no llegan inmediatamente los organismos de emergencia, entonces la comunidad está con sus recursos territoriales. Y ahí, por ejemplo, son súper importantes los recursos naturales. ¿Dónde saco agua? ¿Dónde puedo ir a buscar comida? ¿Dónde yo sé que hay un negocio que no se va a inundar, etcétera? Y después viene ya la reconstrucción, ¿no es cierto? Esa etapa como de reponerse, de seguir caminando adelante, y ahí uno ve también qué hay que reconstruir, cómo reconstruir para seguir preparándose, ¿no es cierto?, para esperar de mejor manera un nuevo evento, para Ujú. que no sea tan catastrófico como el anterior, y así vamos probando que somos más resilientes. Evidentemente que los aspectos naturales y no los aspectos físicos que se menciona ahí, ¿verdad? Como la infraestructura, las calles, en fin. No los aspectos físicos porque son un poquitito, son naturales y no los podemos cambiar, ¿sí? Pero respecto al Mm. 2010, en lo que ya no es natural, en las vías de evacuación, justamente en esta percepción de la gente respecto de este hecho que es el tsunami, ¿ha habido avances entre el 2010, uno de los terremotos más grandes de la historia, versus el momento actual? Sí, indudablemente que sí. O sea, para empezar, bueno, está toda la parte de vías de evacuación, ¿no es cierto? Zona segura Ujú, y la preparación. Yo creo que en lo que es eso ha habido mucha preparación de la comunidad, ya con simulacros más frecuentes en ese sentido. Y también yo creo que de a poco ha empezado a haber
un impulso más importante de las mismas municipalidades en la planificación de sus ciudades. Hay una toma más grande de conciencia, por ejemplo, del rol que cumplen los recursos naturales en la primera línea de costa como defensa de tsunami. Si bien hoy día en nuestro estudio, dentro de los usos de suelo disponibles en estas 53 ciudades, es poco lo que hay hoy día de área buffer, son como un 13% en contraste de un 80% de lo que es adaptativo en los cerros, ¿no es cierto?, en la cordillera. Es Ujú. poco, pero ya se están tratando y se están resguardando y se están construyendo también, ¿no es cierto? Está todo lo que, esta infraestructura verde se ha puesto también en boga en la planificación urbana, Ujú. que se está considerando como soluciones basadas en la naturaleza, inspiradas en lo que pueden hacer la naturaleza, para también ayudar a mitigar los efectos de un tsunami. Entonces yo creo que en la planificación está muy reciente en lo que es urbanización y todo eso de la costa y de la cordillera de la costa, pero va súper bien encaminado, con buenos ejemplos en La Serena, también en Talcahuano han habido ejemplos Las ciudades interesantes. grandes. Las ciudades grandes, por ejemplo, en Keule, aunque es una ciudad pequeña, tiene muchos recursos por la configuración de esa costa, tiene recursos de bosque que la protegen bastante y de Ya, dunas que la protegen de tsunami. Entonces uno también puede basarse como en lo existente para hacer una nueva infraestructura. ya, Lo que está como al debe decir es el trato, como yo te decía, de todos estos recursos para esa adaptación posterior en la cordillera de la costa, porque hoy en día lo que tenemos solamente, uno llega desde la vía de evacuación a una zona, ¿no es cierto?, segura, entre comillas, que no tiene nada en general, ¿no es cierto? Hay algunos lugares que tienen equipamiento, como Puerto Saavedra, ya. que tiene infraestructura, luz natural, ¿no es cierto?, luz originada por el sol, etcétera. Ujú. Pero en general no tienen equipamiento, entonces el tiempo que uno puede estar ahí es limitado. Y ahí uno nunca sabe cuánto va a durar la emergencia, Claro, cuánto va a claro. ser la catástrofe. Esa Y en parte otras... todavía está al debe. ¿Cómo? Esa parte todavía está al debe, mirar un poco más allá de que evacúan y qué pasa después. Ya, ya. O Mm. sea, las etapas finales de este proceso Sí, pues la etapa posterior, Mm. cómo se abastecen, cómo llegan los recursos a esa zona de seguridad que han establecido. Eso implica reconocer, por ejemplo, para esta ciudad la conectividad con ciudades capitales, donde está ¿cómo se llama? El aparato administrativo que distribuye posteriormente la reparación, las primeras ayudas de lo que no se puede obtener en el minuto, en fin. También está esa conectividad. Claro, está por un lado esa conectividad, pero también por un lado disponer de recursos e infraestructura aledaña en esa zona o elegir zonas de seguridad, ¿no es cierto? Puntos de encuentro, más bien como se llaman hoy día. ¿Ya? Elegir estos puntos de encuentro que estén asociados, por ejemplo, en las ciudades grandes, que estén asociados a algún equipamiento importante donde se pueda abastecer o permanecer la población más refugiada. Y en ciudades pequeñas, ahí es más dificultoso porque muchas veces estos puntos de encuentro están en lugares que son fuera del espacio urbano Ya. o del O sea, espacio al de ser la pequeña comuna. la ciudad está mucho más alejado Por ejemplo, Keule tiene ese problema. Entonces, para ellos, para llegar allá y hacer algo significa urbanizar hasta allá. ya, Y eso tiene un costo gigante que no lo puede absorber una ciudad o una localidad tan pequeña. ya. Se puede considerar que hay ciudades dentro de estas 10 o en el catálogo general, ¿verdad? Que hay ciudades resilientes y otras definitivamente no resilientes o todas tienen algún grado de resiliencia. No, todas tienen algún grado de Ya. resiliencia. Mira, nosotros de esta investigación, nosotros elaboramos una plataforma que se llama Modérate, un modelo de apoyo a las comunas costeras para simular su capacidad de resiliencia, que hoy Ya. día la están usando 8 de las 10 comunas que te mencioné. Ujú. Ya nosotros ya les entregamos acceso a la plataforma. Y esa plataforma tiene un simulador para que ellos puedan simular su resiliencia. Y para eso tuvimos que establecer una resiliencia base. Ya. Ya entonces, distintos datos de todas de las distintas dimensiones de la resiliencia que hemos conversado, la social, la física, ecológica, etcétera. De las que puntuaron más alta está Keule, pero por el valor ecológico que tiene a su alrededor, de los recursos naturales Ya. que tiene. Después está, por aquí tengo la información, también está La Serena. La Serena también ha hecho un gran avance en todo lo que es el borde
¿no es cierto? Pero también por la infraestructura que tiene. Viña del Mar también. Y de las que tienen menos puntuación en resiliencia, pero tienen capacidad, está Corral. Ya a Corral hay que fortalecer un poco más la dimensión institucional y la ecológica. Está también dentro de las que tienen que crecer más, está Iquique, ¿Ya? ¿ya? Iquique también el problema de la dimensión ecológica, las ciudades del norte en general tienen muy poca diversidad Claro, de sistemas naturales. claro. Entonces, por ejemplo, al Excepto las dunas, tener por ejemplo. principalmente dunas, y Mm, solamente les sirven para ciertas capacidades adaptativas, claro, refugio, llegar ahí, encontrarse, pero no otras como en el sur, que hay bosques comestibles, claro. hay pradera, hay agricultura, entonces esa es la diferencia. Paula, Pero lo interesante, sí, cuéntame. no, Paula, y para ir cerrando, pues, en virtud del tiempo, Mm. en relación a las capacidades institucionales, ¿todas estas ciudades, municipios tienen grupos, una unidad por lo menos de emergencia que pueda coordinar las acciones o hay alguna de ellas que no tiene todavía implementada esta unidad? No, sí, en todas hoy día, bueno, por ley tienen que haber implementado esta unidad, ¿no es Ya, cierto?, de gestión de riesgo de desastre, ujú, o hasta este año la tienen que implementar, por lo ya, menos todas las que trabajamos la tienen, ya, por la nueva ley, ¿no es cierto?, de Senapred. ya. Entonces, todas, por lo mismo, todas están muy interesadas y están usando esta plataforma hoy en día. Y Ah, todas lo interesante es que pudieron, con la plataforma, se dieron cuenta que pueden aumentar su capacidad de resiliencia perfecto. en una escala de 1 a 5 hasta en un punto algunas. Ya, Entonces, tienen material que se dan cuenta que lo pueden hacer. ya. O sea, está implementada las unidades más allá de su grado de experiencia, de conocimiento, por lo menos está implementada y puede comenzar a eh, hacer a nivel local, ¿verdad? Un catastro en base a esta plataforma que tú mencionabas, ¿verdad? Modera TS o Moderats, no sé, y por Sí, lo tanto pueden ir creciendo en la medida que hacen las simulaciones y van implementando algunas medidas. exactamente, Ya. exactamente. Sí. Bueno, Paula Villagra, arquitecta y por supuesto responsable de este proyecto de resiliencia ante el fenómeno de tsunami. No sé si quieres agregar algún comentario final, Paula, desde el punto de vista de tu Em, interés en este proyecto, porque tú me dices que continúa este proyecto, ¿verdad? sí, bueno, ahora cierra esta etapa, que esto ha sido un Fondesit, ¿no es cierto?, financiado por ANIT. Ujú. Y la siguiente etapa es poder transferir esta plataforma a una institución, ¿no es cierto?, donde se pudieran ingresar otras ciudades, por ejemplo, Valdivia, que no estaba considerada en la plataforma con niebla, ¿Ya? por el interés que ha surgido el proyecto, ellos nos solicitaron integrarse a la plataforma y hoy ¿Ya? día también tienen acceso a la información. Entonces estamos en conversaciones con Senapred y con otras instituciones para poder en un próximo proyecto hacer esta transferencia y así sean beneficiadas no solamente las 10 ciudades con las que trabajamos, sino que ojalá por lo menos los otros 53, 50 y tantas con las que iniciamos el proyecto. Perfecto, pues. Paula Villagra, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Ex- Austral, encargada de este proyecto de resiliencia ante el fenómeno de tsunamis. Te queremos agradecer, Paula, esta explicación, estos conceptos y por supuesto es de mucho interés para todas estas comunas, más allá de que hayan sido consideradas en el listado, que existe una plataforma y que puedan, en la medida de lo posible, se puedan ir integrando, como es el caso de Valdivia. Súper, muchas gracias a ustedes por la invitación Muy bien, también. con gusto. Bueno, y con estas palabras finales damos despedida a esta edición de Cambio de Grado.